el trastorno del espectro autista, más conocido como TEA, es una condición del neurodesarrollo que impacta en cómo una persona se comporta, cómo se comunica, cómo interactúa y también cómo aprende. Las principales características del TEA es la alteración a nivel social. Es por ahí cuando vemos que tienen esta dificultad para poder interactuar, para poder adaptarse a un medio en donde desenvolverse, sea tanto un colegio, la familia, un ambiente de juego. Tenemos también la alteración de su comunicación. No solamente tenemos las dificultades a nivel de comunicación, por ejemplo, en pronunciación, no, sino que aquí las personas tienen limitado la forma de expresarse, la forma de transmitir información, pero también para comprender, ¿no?, algunas situaciones, cómo transmitir sus emociones y sus sentimientos. Y los patrones de comportamiento o intereses y actividades restringidas. Por ejemplo, habremos escuchado por ahí que muchas de las personas con TEA, con autismo, tienen ciertas preferencias en conocer sobre temas muy específicos, ¿no?, como los dinosaurios, los planetas, los animales, historia, e indagan tanto en esta información que te pueden pasar todo el día hablando de estos temas, pero es restringido porque de pronto tú quieres comunicarte con esta persona y ellos se van a dirigir a su comunicación, a su propio interés, ¿no? Y no va a permitir que de pronto nosotros podamos mantener una conversación pues orientada o guiada en el medio en el que estamos, ¿no? Entonces esto también limita un poco la interacción a nivel social. Y bueno, y las conductas o patrones repetitivos o estereotipados, ¿no? Los aleteos, movimientos involuntarios que a veces tienen, repeticiones en sus conductas, de pronto a veces vemos que juegan y apagan prenden y apagan la luz, mueven un objeto de un lado a otro, caminan de puntitas, ¿no? Entonces son algunas de las características más globales que se presentan en este trastorno. No significa que todas las personas tengan estas características, ¿no? Estamos hablando de que existen diferentes grados de funcionabilidad y donde en algunos de ellos se presentan. Obviamente con el apoyo de las terapias esto se va modificando poco a poco. La verdad pensé mucho en esta pregunta porque primero creo que es entender que el TEA no es una enfermedad, ¿no?, sino es una condición de vida. Una condición de vida y un estilo para aprender a ver el mundo de una diferente manera y también de vivirla, ¿no? Creo que si entendemos esto, muchas de las personas entenderíamos y abriríamos muchas mentes, ¿no?, a poder concientizar de que existen diferentes tipos de aprender, de vivir, de expresarnos y comunicarnos, ¿no? Muchas veces escuchamos la palabra que se comporta de una manera diferente o se comporta de una manera anormal. Creo que deberíamos pensar mucho hoy en día qué es normal, ¿no? Y creo que entendiendo bien esto, que es una condición, podría ayudarnos a comprender mucho más sobre el TEA. Luego deberíamos informarnos cómo son estas personas, ¿no?, cuáles son sus características principales, como las que acabamos de hablar hace un instante, pero también ser mucho más específicos. Recordemos que cada persona es individual, única y especial. Entonces cada uno tiene ciertas fortalezas, capacidades y habilidades. Por ejemplo, en ellos tenemos muy buena memoria a nivel visual, a nivel auditivo, la capacidad de ser ordenados, que muchas veces funciona muy bien en ciertos trabajos, en cierto entorno social. También la información que manejan de sus propios intereses, ¿no? De pronto podemos encontrar una persona que maneje muy bien temas sobre historia, sobre animales y que nos funcione en determinado trabajo, ¿no? Pero también deberíamos conocer cuáles son las dificultades y las limitaciones que tiene esta persona de manera particular. Sabemos mucho que en el trastorno espectro autismo muchas de las personas son muy sensibles a los ruidos, música a volumen muy alto, los fuegos artificiales, entornos donde hay mucha gente, aglomeración de personas, también se sienten que no se sienten cómodos en un ambiente de esta manera, o de pronto que vemos que tienen estas conductas repetitivas estereotipadas que sí, visualmente llama muchas veces la atención y te pones a pensar qué le pasa a esta persona, ¿no? Pero si conociéramos un poco más de cada una de estas personas, no lo veríamos como raro, como diferente, sino, mira, esta es una persona que tiene una condición, y ya automáticamente lo podría asociar que es con la condición de TEA. Y eso nos ayudaría a mirarlos de una manera totalmente positiva, ¿no?, en lugar de aislarlos o hacer comentarios negativos frente a estas personas, ¿no?
Otro punto también que nosotros buscamos mucho es la autonomía de cada una de las personas, que ellos se puedan adaptar no solamente a su familia, sino también a su entorno. Recordemos que empiezan siendo niños, pero esto es un trastorno del neurodesarrollo, quiere decir que a lo largo de su vida lo van a tener. Entonces, no siempre van a ser niños, en algún momento de su etapa de vida van a ser adolescentes y van a ser adultos. Entonces, buscamos que tengan oportunidades de estudio, oportunidades laborales y sobre todo oportunidades de poder desenvolverse en una sociedad, ¿no? Yo creo que si tú conoces a una persona con TEA, informa, ¿no? Concientiza lo poco o lo mucho que estás aprendiendo tú como persona, como estudiante o como ciudadano. Es bueno que lo empieces a compartir con tu familia, tus amigos, tus vecinos, compañeros de trabajo, porque así poco a poco iremos incrementando más esta información y llegando a concientizar, ¿no? Recordemos que el 2 de abril es esto, es concientizar, que cada día conozcamos un poco más del trastorno, ¿no? En este caso que celebramos pues el día 2 de abril. Bueno, los efectos son múltiples definitivamente. Uno, entendamos que estas personas se desenvuelven mucho mejor cuando tienen rutinas, ¿no? Y en el momento de tener esta limitación por la cuarentena, hemos roto muchas de sus rutinas y actividades cotidianas que ellos tenían, ¿no? Desde asistir de pronto al colegio, ir a sus talleres deportivos o académicos, ¿no? O actividades que hacían al aire libre, ¿no? En muchos casos también se han visto interrumpidos sus tratamientos, ¿no? Asistían a terapias, asisten a círculos de apoyo o de pronto talleres grupales donde ellos pues van aprendiendo a trabajar a nivel de desenvolvimiento social, ¿no? Entonces, hemos encontrado que ha habido un alto en esto, pero también hemos encontrado que hay un retroceso en muchos de los tratamientos que muchas veces estaban llevando, ¿no? Recordemos que cuando inician ellos una terapia, pues buscamos que sea estable, que sea consistente, ¿no? Y en muchos de los casos al inicio de la cuarentena no se había establecido lo que eran las terapias virtuales, ¿no? Y recordemos que también en los más pequeñitos, que son los niños de etapa preescolar, pues era muy difícil poder conectarlos frente a una pantalla. Entonces, muchos han suspendido también sus terapias y encontramos también un alto en su propio desarrollo dentro de la condición, especialmente en los más pequeñitos, ¿no? Y enfocándonos quizás en los más grandes, tanto adolescentes y adultos, pues definitivamente la restricción de salir afecta independientemente de la edad o el grado que ellos presenten. Limita que ellos ya no han podido salir al parque, a los centros comerciales, de pronto ellos ya salían a comprar el pan o iban a hacer pequeñas compras cerca a casa, pasear a sus mascotas, visitar a la familia. Entonces ya no han podido realizar todas estas actividades que en realidad en ellos tienen un objetivo muy, muy importante, que es lograr la parte social, lograr que ellos se comuniquen, que ellos interactúen, que ellos sepan cómo participar en una actividad del día a día, ¿no? Entonces tampoco han podido realizarlo de esta manera. Y luego también tenemos que al estar encerrados, creo que nos ha pasado hasta nosotros mismos, hay una carga psicológica muy fuerte, ¿no? No solo para ellos como personas, porque también ellos generan ansiedad, estrés, depresión, angustia, ¿no? Entonces, no solo para ellos, sino también para la familia, los cuidadores, los padres, los hermanos también, porque es tenerlo 24/7 en casa, con limitaciones, hemos partido sus rutinas, sus actividades que generalmente solían hacer, y eso también ha generado en muchos de nuestros pacientes o personas ciertas modificaciones en sus conductas, ¿no? Tanto a nivel emocional como también a nivel de lo que podemos evidenciarlo, ¿no? Irritación, autolesiones en muchos casos, niños que se han perdido por querer salir de casa también, ¿no? Entonces creo que es múltiple las dificultades que hemos encontrado en cómo ha afectado la cuarentena en estas personas. Yo llevo trabajando ya aproximadamente 8 años en esta área que se denomina clínica educativa, y mi experiencia ha sido muy gratificante, pero también lo considero que es un reto de todos los días, porque yo actualmente trabajo con niños y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué quiere decir? No solamente trabajo con TEA, ¿no? Sino también con déficit de atención, hiperactividad, trastornos motores, discapacidad intelectual, trastornos específicos del lenguaje. Entonces, todo, ¿no?
Pero si hablamos específicamente del TEA, es un reto porque día a día van llegando padres o muchas veces madres solas que vienen preocupadas por el lenguaje, por la conducta de sus niños, ¿no? Y vienen a consulta y te exponen el caso y muchas veces algunos desconocen por qué se debe este problema, ¿no? Piensan que puede ser por la limitación social de la cuarentena, piensan que es parte del desarrollo de los niños, todos los niños piensan que son hiperactivos. Y también hay aquellos padres que ya han leído, ya se han informado y empiezan a venir con un poquito, leí un poquito del autismo, yo quisiera saber que tú si me indicas si tiene algunos indicadores o me puedas diagnosticar a mi niño. Entonces encontramos de todo, ¿no? ¿Y por qué es un reto? Porque cuando yo ya hago la evaluación o hago este primer contacto con los padres de familia y el niño, pues sí, yo ya puedo empezar a evidenciar estas características, estas primeras conductas que se presentan desde niños muy pequeños, ¿no? Yo soy la encargada de hacer esta primera evaluación. Entonces tengo niños desde el año y medio, 2 añitos, definitivamente menor a los 3 años, y que tengo que darles esta noticia a los papás, ¿no? De que efectivamente estoy encontrando ciertos indicadores de retraso en el neurodesarrollo de su niño. Y es un proceso para que ellos también asimilen esta noticia que se les está dando, pero inmediatamente que de pronto los tengo derrumbados, los tengo tristes y bajoneados, tengo que automáticamente levantarlos, ¿no? Hablarles de la parte positiva, de que han llegado a tiempo, que sean niños pequeños y que mientras más temprano hagamos la intervención terapéutica con ellos, pues el efecto terapéutico es mejor en ellos, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad porque no todos los pacientes, no todas las familias reciben de buena manera esta información y hay que trabajar todo un tema de concientización, acompañar en este proceso a los padres. No solamente es diseñar un plan estratégico para ellos de las terapias integrales que deben realizar, sino también trabajar con los padres de familia. Nos olvidamos muchas veces que no solamente es el paciente, es la persona, pero también es la familia, ¿no? Entonces, esta es mi gran labor, trabajar con ellos a nivel emocional y preparándolos poco a poco para que ellos también vayan ganando fuerza y puedan lograr que sus familiares, que sus niños o de pronto sus adolescentes o adultos pues puedan tener un mejor desenvolvimiento a nivel social.